Bueno, buenas noches a todos y vamos a seguir un poco con las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. La semana pasada vimos esclerosis múltiple y hoy vamos a ver enfermedad del espectro de neuromielitis óptica y MOGAD o enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG o glicoproteína de mielina asociada a oligodendrocitos. Bueno, fíjense un poco en este cuadro donde hay múltiples autoanticuerpos dirigidos contra varios autoantígenos, en el caso de esclerosis múltiple, pero ninguno de estos anticuerpos es patognomónico de la enfermedad. Todas estas enfermedades son enfermedades autoinmunes y por lo tanto presentan autoanticuerpos. En las encefalitis autoinmune, que también son enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, hay múltiples autoanticuerpos que por razones de tiempo y de que cada uno de estas encefalitis nos llevaría una clase, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Y hoy vamos a ver estas dos enfermedades asociadas a neuromielitis óptica y MOGAD, que tienen autoanticuerpos que hacen al diagnóstico de la enfermedad. Entonces vamos a empezar por la enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Esta enfermedad fue descubierta o descrita por el doctor de Vic en 1894 y hace muy poco se descubrió el autoanticuerpo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. El doctor David la llamó neuromielitis óptica, pero como son enfermedades autoinmunes con un amplio espectro de sintomatología, ahora actualmente se la llama enfermedades del espectro de neuromielitis óptica. En este grupo de enfermedades, el daño del autoanticuerpo está dirigido hacia los astrocitos, que son las células gliales del sistema nervioso central. O sea que podríamos decir que esta enfermedad es una astrocitopatía autoinmune, donde las estructuras que predominantemente se ven afectadas son el nervio óptico y la médula espinal, de ahí su nombre, pero también se ven afectadas las zonas del tronco del encéfalo y los hemisferios cerebrales. Por eso es que durante años se consideró a esta enfermedad como una variante de la esclerosis múltiple. Pero en 2004 se encontró el autoanticuerpo que desencadenaba esta enfermedad, que estaba ausente en esclerosis múltiple, y esto nos permitió diferenciar estas dos enfermedades desmielinizantes. En el 2005 ya se supo que la proteína del astrocito, que forma parte del canal de agua, que es el antígeno hacia el cual está dirigido el anticuerpo en esta enfermedad, es la aquaporina 4. La aquaporina 4 es una proteína que, si bien se expresa fuertemente en el sistema nervioso central, en médula espinal y en el nervio óptico, también se expresa en la periferia. Las encontramos en células epiteliales del riñón, células parietales de estómago, en las vías respiratorias, en diversas glándulas y en músculo esquelético.
Este autoanticuerpo ante aquaporina 4 se produce en la periferia, pero no produce lesión donde se encuentran las aquaporinas 4 en la periferia, sino que cuando pasa la barrera hematoencefálica sí va a producir esta enfermedad autoinmune que es la neuromielitis óptica. Y a nivel celular, en la expresión de aquaporina 4 es a nivel de los pies de los astrocitos que se apoyan en los vasos sanguíneos, ya que este constituye un canal, que es un canal de agua y de iones, que permite el intercambio de nutrientes y de desechos hacia un lado y hacia el otro. Los criterios de diagnóstico de neuromielitis óptica, los últimos son de 2015 y son los criterios consenso en los cuales nos tenemos que basar para hacer el diagnóstico. Y estos criterios tienen datos clínicos que tenemos que buscar en los pacientes, estudios de imágenes que son característicos y estudios de laboratorio que nos van a llevar al diagnóstico de neuromielitis óptica. Y los criterios nos dicen que la neuromielitis óptica que tiene el anticuerpo AQP4 positivo constituye un 80%, pero hay un 20% de enfermedad del espectro NMO que no tiene presente este anticuerpo. Es un espectro NMO cero negativo. Y uno de los criterios, dejando de lado los criterios clínicos, que son los que va a ver el neurólogo, son los criterios de laboratorio que están incluidos en estos criterios 2015. Y estos criterios nos dicen que nosotros, como bioquímicos, debemos elegir la mejor prueba de detección posible para el diagnóstico de este autoanticuerpo. ¿Y cuál es la mejor prueba? Hay varios métodos para estudiar este autoanticuerpo. Uno de ellos es la inmunofluorescencia indirecta, que utiliza cortes de cerebelo de rata o de primate, donde se expresa la aquaporina 4 y podemos ver un patrón característico. El otro método, que también es por fluorescencia, utiliza células que se llaman células HEC293, que es una línea celular renal. Estas células son transfectadas con la aquaporina 4 en su forma conformacional, de manera que en estas células se expresa igual que se expresaría el sistema nervioso, y por inmunofluorescencia podemos llegar a verlo. También este método se puede realizar por citometría de flujo. No hay un método comercial para utilizar la citometría de flujo, sino que tenemos que poner a punto esta técnica en el laboratorio, y este método de citometría de flujo sería cuantitativo y no semi-cuantitativo como el ensayo basado en células. Y después tenemos los clásicos métodos de inmunoprecipitación de fluorescencia, o si utilizo una marca radioactiva, que son el RIPA y el FIPA, que ya vamos a ver ventajas y desventajas, y los métodos de ELISA. Es importante tener en cuenta que tanto los métodos RIPA, FIPA y ELISA
no utilizan el antígeno en forma conformacional, sino que utilizan un epitope de aquaporina 4. Por eso vamos a ver que tienen baja especificidad y sensibilidad. Por eso después vamos a ver qué método de todos estos tenemos que elegir para hacer el diagnóstico. Bueno, entonces, fíjense que el método de ELISA tiene la menor especificidad y el método que tiene la mayor especificidad, alcanzando casi un 100%, es el ensayo basado en células, con la mayor sensibilidad para el ensayo basado en células y las menores sensibilidades para aquellos ensayos que utilizan antígenos no conformacionales, o sea que no son capaces de detectar todos los autoanticuerpos hacia los que está dirigido, o sea, todos los epitopes hacia los que está dirigido el autoanticuerpo. Entonces, ¿qué métodos elegiríamos? ¿Sí? El más sensible y el más específico, o sea, el ensayo basado en células transfectadas con la aquaporina 4 en forma conformacional. Y fíjense que este amplio rango de sensibilidades y especificidades lo podríamos explicar porque en estos trabajos, al ser una enfermedad que no es tan común, utilizaron un bajo número de pacientes en cada estudio, utilizaban diferentes metodologías, con células transfectadas fijadas o sin fijar, o sea que las especificidades y sensibilidades variaban. Se utilizaban distintas diluciones de la muestra de suero, con lo cual la especificidad y sensibilidad varía. Los sustratos, depende cómo se prepararon, también va a variar, el tejido fuente y las distintas isoformas de aquaporina 4 que utilizábamos nos daban esta diferencia en sensibilidad y especificidad. Pero dijimos que este autoanticuerpo nos detectaba el 80% de los pacientes que cumplían criterios clínicos y de imágenes de enfermedad del espectro NMO y que nos permitía diferenciar de esclerosis múltiple. Por otro lado, recordábamos que en la esclerosis múltiple el estudio diagnóstico de laboratorio más importante eran las bandas oligoclonales que se presentaban en un 85% de los pacientes. Sin embargo, en espectro NMO, ya sea aquaporina 4 positiva o aquaporina 4 negativo, entre un 15 y 30% de los pacientes también presentan bandas oligoclonales. Entonces acá hay una barrera difusa donde si el espectro NMO es aquaporina 4 negativo y tiene bandas oligoclonales, tenemos que tener una certeza importante de datos clínicos y de imágenes, o sea, de resonancia magnética, que nos pueda diferenciar bien estas dos enfermedades. Entonces, este porcentaje no lo tenemos que olvidar cuando estamos haciendo el diagnóstico. Podemos tener un paciente con espectro NMO AQP4 positivo y bandas oligoclonales, ¿sí? O
un paciente que tenga CUP4 negativo con bandas oligoclonales, pero que no sea una esclerosis múltiple. Por eso es que estas enfermedades se diagnostican un poco por descarte. Hay que ir descartando otras enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, otras enfermedades que producen desmielinización, hasta llegar al diagnóstico certero. Bueno, acá les muestro cómo son las imágenes. Fíjense en esta inmunofluorescencia, donde tenemos una tinción de la superficie subpial y de todos estos microvasos en mesencéfalo, ¿sí? Que estos son todos vasos sanguíneos donde están apoyados los pies de los astrocitos, y la fluorescencia que vemos es del anticuerpo contra aquaporina 4. En C vemos la tinción de los microvasos en la capa molecular del cerebelo, y fíjense que si bien esto de rutina no lo utilizamos, también este autoanticuerpo tiñe los túbulos renales, ¿sí? Sobre todo los túbulos papilares del riñón. Acá vemos los microvasos, cómo se tiñen. Esto es cerebelo de primate. Y en este recuadro vemos cómo se ve el método Gold Standard, que son las células transfectadas, ¿sí? Que son células que en su membrana tiene transfectada la aquaporina 4. Y a la derecha, en B, C y D, vemos con mayor aumento cómo se tiñe acá la aquaporina 4 por el autoanticuerpo. Acá a la izquierda vemos aquaporina 4 positivo en células transfectadas. Este es el control negativo, ¿sí? Y en el medio y abajo vemos en el cerebelo cómo se tiñen los microvasos. Siempre que hacemos diagnóstico de enfermedad del espectro NMO, no basta con utilizar un solo método. Es muy importante informar por dos técnicas no relacionadas, y en este caso vamos a usar el cerebelo de primate más las células transfectadas. Esto nos da una especificidad diagnóstica muy elevada. Bueno, ¿dónde estudiamos este autoanticuerpo? Dijimos que es un autoanticuerpo que se produce en periferia y pasa al sistema nervioso central. Entonces, ¿nos da rédito estudiar este autoanticuerpo en líquido cefalorraquídeo? Se han hecho pocos trabajos con pocos pacientes que han estudiado autoanticuerpos en suero y en líquido cefalorraquídeo, pero se ha llegado a la conclusión de que cuando el título en suero es menor o igual a 1 en 400, el líquido cefalorraquídeo va a dar negativo. Solo con títulos superiores a 1 en 400 lo vamos a encontrar positivo en líquido cefalorraquídeo. Y cuando da negativo en suero, va a dar negativo en líquido cefalorraquídeo. Entonces, no debemos estudiar este autoanticuerpo en líquido cefalorraquídeo. Es suficiente estudiarlo en el suero del paciente. Después, otra pregunta que nos podemos hacer es si este autoanticuerpo, una vez que el paciente está diagnosticado, me puede predecir una recaída, ya que, al igual que la esclerosis múltiple, esta enfermedad también cursa con recaídas y remisiones. Bueno, se han hecho muchos trabajos y fueron muy contradictorios, pero hay que seguir estudiando y hacer estudios multicéntricos, ya que cada centro tiene pocos pacientes.
como para poder decir que los títulos séricos en el tiempo nos podrían predecir una recaída o nos permitirían monitorear el tratamiento, si es efectivo o no. Por ahora esto no lo podemos decir. Discúlpeme, a tomar agua. Bueno, ¿qué pasa cuando después de la primera prueba el autoanticuerpo me da negativo? Si yo tengo una alta sospecha clínica de espectro NMO, lo vuelvo a estudiar en 3 a 6 meses. Y si el paciente está en remisión o bajo tratamiento con inmunosupresión o ha sido sometido a plasmaféresis, por supuesto que el resultado va a ser negativo. Entonces debo volver a estudiar al paciente cuando tenga una recaída o haya terminado su tratamiento. Y del 20% del espectro NMO que no tiene AQP4 positivo, esto puede ser una negatividad verdadera, o sea que el individuo tiene una enfermedad de espectro NMO y hay otros factores patogénicos involucrados que son distintos de los autoanticuerpos. También puede ser que me dé cero negativo porque yo haya usado un ensayo que no me dé el suficiente rédito diagnóstico, por eso es que siempre tengo que elegir el mejor método disponible que tengo. Puede ser que el paciente esté bajo terapia inmunosupresora, entonces tengo que esperar para ver si positiviza. O puede ser que es un paciente seronegativo para QP4 y el paciente tiene otros autoanticuerpos dirigidos contra otros antígenos que no conozco. Entonces esto me lleva a una nueva dirección y a investigar otros biomarcadores potenciales de espectro NMO. Se ha postulado la antiacuaporina 1, se postuló el anti-MOG, pero ahora el anti-MOG ya es una entidad diferente que es el MOGAD, no es un espectro NMO AQP4 negativo, sino que es una enfermedad diferente. Esto fue a partir de 2017. También el paciente puede tener anti-NMDA receptor, y presentar síntomas de neuromielitis óptica y ser una encefalitis que si bien no cumple todas las características de la encefalitis límbica, pero sí tiene neuritis óptica y mielitis transversa. También el anticuerpo que puede producir esta patología puede ser el anti-CB2, y actualmente están surgiendo estudios del antirreceptor de glicina, que es otro receptor del sistema nervioso central. Entonces, aunque el anticuerpo antiacuaporina 4 sigue siendo el factor patológico más importante en la neuromielitis óptica, todavía tenemos que seguir investigando si hay otros biomarcadores que me ayuden a clasificar ese espectro NMO a QP4 negativo. Y la otra entidad, que es el MOGAD, que es la enfermedad asociada a anticuerpo antiglicoproteína de mielina de oligodendrocitos, como para anti-AQP4, que era una astrocitopatía autoinmune, esto podemos decir que es una oligodendropatía autoinmune. Recuerden que los oligodendrocitos son los que producen la mielina, ¿sí?, de las células nerviosas. Entonces,
Aún utilizando las mejores técnicas disponibles, como vimos, hay alrededor de un 20 a 30% de los pacientes con espectro NMO que son AQP4 negativos, y de este 30% hay un 20% que son positivos para anti-MOC. Fíjense que ya nos quedamos con un 10% negativo, que serían los que necesitamos seguir investigando a ver si hay otro autoanticuerpo que me pueda clasificar esta enfermedad. La glicoproteína de membrana de oligodendrocitos es una proteína que está con una concentración muy bajita, expresada en la mielina, en el sistema nervioso central. Actúa como una molécula de adhesión y está ubicada bastante accesible a los anticuerpos externamente en la mielina, de manera que cuando el paciente tiene este autoanticuerpo, lo que se produce es una desmielinización de la fibra nerviosa. Y hay innumerables fenotipos de esta enfermedad de MOGAD. Lo más común es que se presente como una neuritis óptica unilateral y o bilateral, que son los fenotipos más frecuentes, pero también se presenta como una encefalomielitis aguda diseminada, o se puede presentar solamente como una mielitis transversa longitudinalmente extensa. Esto de longitudinalmente extensa significa que abarca más de 3 vértebras en la columna. También se puede presentar como neuritis óptica y mielitis transversa, o solamente mielitis transversa. O sea que los fenotipos con los que se puede presentar un paciente en esta enfermedad es muy amplio, y la edad de presentación hasta hace poco era más frecuente en los chicos, o sea que nosotros estudiamos muchos pacientes del Garrahan y del Hospital de Niños, pero actualmente la mayoría de nuestros pacientes son más adultos, o sea que el espectro de edad abarca todo tipo de edad. Entonces, este algoritmo, si ven, creo que no van a ver nada, pero ante una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, lo primero que tengo que hacer es estudiar las bandas oligoclonales, comparando suero y líquido cefalorraquídeo, y anticuerpos anti-aquaporina 4. ¿Sí? Esto lo hago primero porque es lo más frecuente, es lo más común, es el mayor porcentaje de presentación de estas enfermedades. Pero cuando esto me da negativo, tengo que estudiar anticuerpos anti-MOC. Y una vez que realizo el diagnóstico, si el anticuerpo es positivo, el paciente inicia tratamiento. Esto lo debo volver a estudiar a los 6 meses, porque este autoanticuerpo sí sigue tratamiento y es pronóstico. Si el paciente negativiza a los 6 meses, suspendo el tratamiento. Si el paciente sigo positivo, sigo tratamiento y vuelvo a medirlo a los 12 meses. Y el método de elección para estudiar este autoanticuerpo anti-MOC son las células transfectadas que utilizan la proteína en forma conformacional. ELISA y el LIA o los Western blot dan una alta tasa de falsos positivos contra diferentes epitopes que los fabricantes no nos dicen cuáles son. Entonces se debe evitar estos métodos.
Y acá nos preguntamos si estudiamos el anti-MOC en líquido cefalorraquídeo. Y sí, lo tenemos que estudiar. Cuando el anti-MOC nos da negativo en el suero, es muy importante también estudiarlo en líquido cefalorraquídeo, donde podemos encontrar la positividad y hacer el diagnóstico. O sea, no nos tenemos que quedar cuando el suero da negativo con que el paciente no tiene un MOGAT. ¿Sí? Acá es importante estudiar el líquido cefalorraquídeo. Y lo que nos tiene que quedar claro es que el 60% de los pacientes pediátricos y el 40% de los adultos que tienen anti-MOC por el método de células transfectadas, sí se presentan con ADEM. El 20% de los pacientes con espectro NMO AQP4 negativo, ¿sí?, tienen anti-MOC positivo. El 20% de los pacientes con mielitis longitudinalmente extensa tienen anti-MOC positivo. El 10% de los pacientes con las neuritis ópticas recurrentes también lo tienen, y un 2% de aquellos con un evento único de neuritis óptica también pueden llegar a tener positivo el anti-MOC. O sea que todo el espectro o todos los fenotipos clínicos siempre los tenemos que tener presentes, porque en mayor o menor medida vamos estudiando este autoanticuerpo, ayudamos al paciente a no quedarse ciego o paralítico, nos adelantamos a la discapacidad. Y otra astrocitopatía que estamos viendo actualmente es la que el anticuerpo se dirige contra una proteína que es la GFAP, que es la proteína cídica fibrilar glial, que es una proteína que se encuentra en el citoplasma de los astrocitos, y todavía estamos limitados en los métodos de detección. Fíjense a la izquierda, acá donde está la flecha, esto es anti-GFAP positivo en hipocampo, acá lo vemos en cerebelo de primate, y estas células son los astrocitos, y lo que vemos positivos es la proteína que se encuentra en el citoplasma de los astrocitos. También se ve en esta forma radial en el cerebelo, y estas son las células transfectadas, que no hay todavía un método comercial, sino que tenemos que hacer el cultivo de las células y transfectarlas en el laboratorio para poder poner a punto. Y nosotros por ahora en el laboratorio hemos visto pacientes con astrocitopatía GFAP en cerebelo de primate. Fíjense cómo se ven los astrocitos positivos, ¿sí? Y fíjense esta forma radial, ¿sí?, donde se ve cómo actúan los anticuerpos anti esta proteína. Pero esto, cuando lo vemos en cerebelo de primate, lo debemos confirmar por el ensayo basado en células, que actualmente no lo tenemos disponible. O sea que al médico le podemos sugerir: encontré un patrón compatible con anti-GFAP, se sugiere confirmar, pero bueno, no, en este momento en la Argentina no lo tenemos a disposición. Y las empresas que han tratado de sacar este kit de anti-GFAP, se les hace difícil porque hay muchos isotipos de la proteína, ¿sí?, alfa, beta, gamma, y los que más han estudiado esto, que son, se ha estudiado en la clínica Mayo y en Japón,
que ellos tienen muchos pacientes. No hay un isotipo predominante como para que una empresa que quiera invertir en este kit diga, bueno, yo voy a transfectar con GFAP alfa porque los otros no son tan frecuentes y hacer una transfección. O sea, con todos los isotipos no se puede transfectar una célula, entonces sería muy caro hacer este diagnóstico. Entonces, por ahora no lo tenemos disponible. Bueno, entonces, en estas enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central que vimos, tenemos que recordar que podemos tener coexistencia de otros autoanticuerpos. Por ejemplo, en enfermedad del espectro NMO, podemos encontrar en 50% de los pacientes anticuerpos antinucleares positivos. También podemos encontrar anticuerpos anti-SSA o RO, y también puede haber coexistencia de espectro NMO con AQP4 positivo y anti-MOC positivo. Si bien esto es excepcional, creo que representa el 0,1% de todos los espectros NMO serían doble positivo. Esto nos está sugiriendo que hay una susceptibilidad general a la enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos. Y además, el espectro NMO coexiste clínicamente con otras enfermedades autoinmunes específicas de órgano como miastenia gravis y tiroiditis autoinmune y lupus y Sjögren, que serían enfermedades autoinmunes no específicas de órgano. O sea que el paciente puede debutar con un espectro NMO y puede luego hacer un lupus, una miastenia gravis o al revés. Las enfermedades pueden ser secuenciales o concurrentes, presentarse las dos juntas. Bueno, un poco estos son nuestros datos preliminares. Nosotros en nuestro laboratorio utilizamos los dos métodos para hacer el diagnóstico de AQP4, el cerebelo de primate y las células transfectadas, y encontramos una sensibilidad clínica de 55 y de 62%, con una especificidad para ambos métodos del 100%. También hemos encontrado otros autoanticuerpos que se presentan en espectro NMO-AQP4 positivo, como son anticuerpos antinucleares en título mayor a 1 en 160, y por supuesto anticuerpos antitiroides y antitiroglobulina, que es la enfermedad autoinmune más frecuente, así que es lógico que haya coexistencia. No encontramos otros autoanticuerpos que generalmente tenemos que estudiar cuando queremos hacer el diagnóstico de una enfermedad desmielinizante. Tenemos que excluir otras autoinmunes. Nosotros no encontramos superposición, ni tampoco encontramos bandas oligoclonales en los pacientes espectro NMO-AQP4 positivo. Siempre lo comparamos con una población de pacientes con esclerosis múltiple y con controles sanos. Y acá les dejo un algoritmo diagnóstico. Cuando estudiamos enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, no solo tenemos que hacer estudios neuroinmunológicos, sino que tenemos que hacer una batería de estudios de inmunología humoral para descartar otras enfermedades autoinmunes. O sea, siempre tenemos que estudiar anticuerpos antinucleares, anti-DNA, ENA, ANCA con MPO y PR3, cardiolipina y beta 2,
ver el complemento C13-4CH50 para ver si el paciente tiene anticuerpos y consume complemento. Y tenemos que tener un basal de inmunoglobulinas y subclases de IgG. También tenemos que tener un basal de fenotipo básico. Basal me refiero al estudio del paciente sin tratamiento. Y luego ir a los estudios específicos de neuroinmunología, que sería, como ya vimos, para esclerosis múltiple, el índice de IgG y de cadenas livianas libres, las bandas oligoclonales, el estudio de aquaporina 4 en cerebelo de primate y en células transfectadas, y anti-MOC en células transfectadas. Siempre debemos titular, ¿sí? El título es importante en nuestro laboratorio porque como todavía no sabemos cómo influyen estos anticuerpos con los tratamientos, tratamos de titularlo, lo cual es caro, porque gastamos bastante reactivo, pero yo creo que nos va a dar una visión para futuro de que es importante hacer el título de estas positividades. Y es muy importante conocer el dosaje de inmunoglobulinas y el fenotipo básico, porque estas enfermedades, cuando se tratan con medicación con biológicos, como por ejemplo el rituximab, es muy importante saber si el paciente va a comenzar el tratamiento con una hipogama o va a ser una hipogama como un efecto adverso del tratamiento, y podemos seguir al paciente con el fenotipo básico siguiendo sus células B, o sea, viendo cómo desaparecen las células B, que es el objetivo del rituximab, que es un anti-CD20. Bueno, eso es un pantallazo de estas enfermedades desmielinizantes.